El secretario general de los socialistas de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, junto al diputado por Las Palmas, Sebastián Franquis, han comparecido ante los medios para mostrar su total rechazo del nuevo proyecto de reforma local aprobada en el Consejo de Ministros el pasado viernes, conocida como la nueva Ley de Base. Para el secretario general, Ángel Víctor, nos encontramos ante una contrarreforma que es una revolución que afecta fundamentalmente a Canarias, ya que repercute directamente en el 68% de los ayuntamientos canarios. Según Torres, en vez de acercar a los ciudadanos a la solución de sus problemas, los aleja, ya que hasta ahora acudían a sus municipios para solicitar la recogida de basuras o el asfaltado de las carreteras. Con esta nueva ley tendrán que acudir al Cabildo, ya que todos los municipios con menos de 20.000 habitantes perderán lo que hasta ahora era un acercamiento de los ayuntamientos con la ciudadanía. Gracias por venir a esta comparecencia, a esta rueda de prensa en la que desde el Partido Socialista Canario PSOE en Gran Canaria y también desde el grupo parlamentario en el Congreso y también representando a las agrupaciones locales queremos dar nuestra visión sobre esta reforma de la administración local, la conocida popularmente nueva Ley de Base que el pasado viernes entró en el Consejo de Ministros. No es la primera vez que entra en el Consejo de Ministros, recordemos que en el mes de febrero ya se trasladó un informe respectivo, luego ha pasado por el Consejo de Estado, por las comunidades, pero ahora sí que entra ya el texto definitivo en el Consejo de Ministros y queríamos hoy dar nuestra valoración. Me acompaña a la mesa, a mí como secretario insular del PSOE en Gran Canaria, Chano Franquis, que es nuestro cabeza al Congreso por la provincia de Las Palmas y además secretario local de la capital, del municipio de Gran Canaria que tiene más población. En la primera parte de la intervención, nuestro diputado y secretario local hablará de esta ley, su implicación en Canarias y también en esta ciudad. En la segunda parte yo hablaré de las consecuencias que tiene de manera muy concreta en Gran Canaria y también en Canarias, con ejemplos claros que creo que van a entender que estamos ante una contrarreforma que es una absoluta involución y que afecta fundamentalmente a Canarias, que tiene su afección en el conjunto del Estado, pero de manera determinante a Canarias, cosa que ha quedado demostrada por el rechazo de los alcaldes y alcaldesas de las islas a este texto en todo el procedimiento. Yo no sé si esta puede ser la 13ª o 14ª versión de un anteproyecto que ha tenido múltiples cambios y que lamentablemente en este Consejo de Ministros entró con cambios que aún perjudican más a nuestra tierra. Por tanto, empezamos con Chano Franquis. Para Franquis se confirman todos los temores que albergaba sobre esta contrarreforma. Todas las competencias de los ayuntamientos en lo que se refiere a servicios sociales se trasladarán a las comunidades autónomas, creando un problema de financiación. Es decir, que si el problema era el de las duplicidades de competencias y de financiación, ninguno de ellos lo resuelve, ahondando en su complicación mucho más. Muchas gracias a Ángel Víctor y gracias a ustedes, lógicamente, por estar presente en una rueda de prensa del Partido Socialista. Bien, la verdad es que con la aprobación ya por el Consejo de Ministros el pasado viernes confirman todos los temores que teníamos sobre esta contrarreforma de la administración local. Y confirman toda la publicidad y propaganda que este proyecto ha tenido en este recorrido ya largo, ¿no? Como decía Ángel Víctor, casi 14 borradores han precedido este último proyecto, ¿no? Y ha sido criticado por todos, por la FEN, especialmente por la FECAN, por alcaldes socialistas y del Partido Popular, de todas las fuerzas políticas en el Parlamento de España y el Parlamento de Canarias, y lo que es más grave, por el propio Consejo Consultivo, que ha hecho un dictamen sobre el anterior proyecto que prácticamente lo que hace es criticar duramente los fundamentos en los que ha basado el Gobierno esta contrarreforma local. Primero, por mucha propaganda y mucha publicidad, porque nos han anunciado reiteradamente que produce 8.000 millones de ahorro. Y es absolutamente falso. Tan falso que ni siquiera se han atrevido en este último anteproyecto que aprobaron el pasado viernes de acompañarlo con una memoria económica donde explique de dónde van a salir esos 8.000 millones. El propio Consejo del anterior proyecto ya criticó precisamente esta propaganda o esta publicidad porque decía con claridad que en la memoria económica anterior no justificaba para nada ese ahorro. Por poneros un ejemplo, nos hablaban que solamente en reducción de cargos, tanto de concejales en la remuneración como de costes de
de cargos eventuales iba a producir un ahorro de 245 millones de euros. Miren, yo mismo como diputado le he preguntado al ministro cuánto va a suponer de ahorro en Canarias esa reforma. ¿Cuántos cargos públicos van a cobrar de menos y cuántos cargos eventuales van a haber menos después de esta reforma? La respuesta del Gobierno fue que no sabía, porque el dato de los que son dedicaciones exclusivas en los ayuntamientos y los cargos de confianza que se contratan en cada ayuntamiento no es un dato que el Gobierno mantenga y por donde el Gobierno tenga. Entonces, ¿cómo puede justificar que se van a ahorrar 145 millones de un dato, de una información que ni siquiera el Gobierno controla? Pero no se aclara y no se resuelve el principal problema de las administraciones municipales, que es la financiación. Absolutamente. Lo que hace es liarla mucho más. Quita una competencia de los ayuntamientos, fundamentalmente los servicios sociales, y la traslada a las comunidades autónomas. Por tanto, crea un problema de financiación serio a las propias comunidades autónomas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene un servicio de ayuda a domicilio, que tiene un coste anual en torno a los 7,5 millones de euros. Según colaboración, cuando entre en vigor esta ley, este servicio pasará a la comunidad autónoma. Pero nadie dice cómo lo va a financiar la comunidad autónoma. Nadie lo plantea. Por lo tanto, se va a seguir manteniendo ese servicio. ¿Pero quién lo paga? Interpretamos que sea la propia comunidad autónoma. Este servicio como el servicio de las escuelas infantiles, que debe pasar también a las comunidades autónomas. Bueno, a las comunidades autónomas le crea un problema serio de financiación. Mire, todo el mundo sabe, y lo sabe el señor Montoro, que el problema de la financiación, que el problema del déficit de la administración pública española no están en los ayuntamientos españoles. Lo saben todo el mundo, que son las administraciones públicas que menos aportan al déficit de nuestras administraciones. Lo saben. Y han sido precisamente con aquella administración pública que más prestigio tienen con los ciudadanos, como son los ayuntamientos, todos los ayuntamientos de España, tienen más prestigio, son la administración municipal mejor valorada por el conjunto de los ciudadanos, es la que menos déficit aporta al déficit del conjunto del Estado y, sin embargo, el Gobierno del Partido Popular hace una auténtica contrarreforma. Insisto, no mejora la financiación, no aclara y no acaba con la duplicidad de competencias, sino lo que hace es confundir aún mucho más las competencias municipales y autonómicas y, sobre todo, atenta al principio de autonomía municipal, que está consagrado en la propia Constitución española, y atenta porque quita de los ayuntamientos una serie de competencias que las pasa directamente, en este caso, a los cabildos insulares. Miren, tenemos en el Gobierno de España un ministro canario. Una vez más, con esta aprobación, nos ha demostrado que este ministro lo que menos hace es defender los intereses de nuestra comunidad. Ha sido una reclamación día a día de la propia FECAN, de todas las fuerzas políticas, también del Partido Popular, que esta reforma de la administración local debería tener una disposición adicional que reflejara las peculiaridades de Canarias. No hay ni un solo apunte en esa materia, porque es imposible aplicar una ley de esa naturaleza en los municipios de nuestra comunidad. ¿Y qué hace el señor Soria en el Gobierno? ¿De que está simplemente libre oyente? Porque en cada una de las materias que tiene mucho que ver con la Comunidad Autónoma de Canarias sigue sin estar justificado una disposición adicional, como decía, donde establezca las peculiaridades que más de una vez la FECAN ha ido justificando ante la propia FEN y ante el propio Ministerio, con informes que han ido avalando las posiciones de Canarias. El Partido Socialista ya ha anunciado que va a presentar una enmienda a la totalidad de este proyecto de reforma, que tiene muy poca fe que este proyecto, una vez que se plantee en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, se pueda modificar. Por la experiencia que hemos tenido, dijimos desde el principio de este asunto que sería bueno llegar al consenso de todas las fuerzas políticas en el arco parlamentario. Y el Gobierno ha desoído no solo las propuestas del Partido Socialista, sino las propuestas del conjunto de los partidos políticos. Por tanto, vamos a presentar una enmienda a la totalidad. Si al final del recorrido no se modifica aspectos fundamentales de esta contrarreforma, el Partido Socialista ya ha anunciado que se plantearía un recurso de inconstitucionalidad a este proyecto de ley, fundamentalmente porque está atentando, como decía antes, al principio de autonomía de la política, de autonomía de la vida municipal. Son más de 60 ayuntamientos los que afectan directamente, que son los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, los que afectan directamente esta ley a la comunidad, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
que da una enorme competencia a los cabildos, que posibilita la privatización, porque el cabildo tiene la posibilidad de asumir estos servicios y estos servicios sean asumidos por ellos o privatizarlos. Servicios que afectan al día a día de los ciudadanos. Servicios que estamos hablando de recogida de basura, de abastecimiento de agua, del pavimento de las calles. Servicios esenciales que el ayuntamiento, si no lo hace un ayuntamiento, ¿quién lo va a hacer? Por eso nos parece una auténtica chapuza esta reforma de la administración local, que es difícil su aplicación. Esto es en líneas generales lo que queríamos plantear, para darle la palabra a mi compañero Ángel Víctor, pero dejando claro que el Partido Socialista va a seguir en esta batalla porque creemos que es una contrarreforma que no resuelve los problemas de la administración municipal, que su grave problema es el de la duplicidad de competencia y el de la financiación, y ninguno de ellos lo resuelve, sino lo que hace es complicarlo mucho más, y que vamos a llegar hasta el final, lógicamente, si finalmente este proyecto sigue en el camino que va. Al final, que es, lógicamente, de llegar al Constitucional y de comprometernos, como ya lo hemos hecho públicamente, una vez que asumamos las responsabilidades del Gobierno en el futuro, lógicamente, uno de los asuntos que vamos a modificar, si esta ley permanece tal y como está en estos momentos, es cambiar radicalmente la reforma actual de régimen local, porque perjudica la autonomía municipal, no aclara las competencias, no resuelve la financiación y además privatiza servicios esenciales que se prestan hoy a los ciudadanos de nuestro país, especialmente en Canarias. Y lo que es peor, en ninguno de esta reforma nos aclara si los servicios van a ser de menor coste, que es otra de las mentiras que queda claro, no solo con el informe del consultivo, sino con la propuesta última del propio Gobierno. Acercar a los ciudadanos a la solución de sus problemas los aleja. Los aleja porque hasta ahora los ciudadanos pueden ir a su municipio, por ejemplo, a solicitar que se asfalte una vía, a solicitar que el agua esté en buenas condiciones o a solicitar que se recoja correctamente la basura. Todos los municipios de España que tengan menos de 20.000 habitantes, una vez se apruebe esta ley, si se aprueba, tendrán que decidir qué hacer con respecto a esas reclamaciones, yendo a las diputaciones, en este caso provinciales, en Canarias, a los cabildos. Es decir, esta propuesta que entró en el Consejo de Ministros el pasado viernes tiene esta primera novedad frente a los documentos anteriores. Hasta ahora, los cabildos podían decidir en votación interna si recogían ciertos servicios de algunos municipios que, a juicio del cabildo, no cumpliera con los estándares económicos. A partir de este texto del pasado viernes, aspectos como la recogida de residuos, tratamiento de residuos, abastecimiento de agua, acceso a los núcleos o pavimentación de vías, ya lo pierden todos los municipios de menos de 20.000 habitantes. Lo pierden a favor de las diputaciones, de los cabildos, y solo. Además, las diputaciones y los cabildos lo podrán desarrollar incluso a través de consorcios, mancomunidades u otra fórmula, dejando claramente abierta la opción de la privatización de esos servicios, que solamente podrá un municipio, el que sea, de menos de 20.000 habitantes de Gran Canaria o de Canarias, desempeñarlo si le demuestra a la diputación pertinente que le va a costar menos que lo que costaría a través de esa fórmula consorciada o a través de la fórmula de la gestión indirecta o privatización que un cabildo quiera decidir. Por tanto, esta propuesta que entró en el Consejo de Ministros y se aprobó en el Consejo de Ministros pasado viernes tiene un verdadero cariz ideológico, absolutamente ideológico. Al igual que la ley orgánica de la mejora de la calidad educativa segrega entre ricos y pobres, y una persona que tenga recursos económicos podrá pasar de curso con un 5, y una persona sin recursos económicos no podrá pasar con un 6, porque si no tiene beca no podrá pasar. Y nosotros hemos estudiado, me pongo como ejemplo el primero, gracias a una política de becas que permitía que aquellos que no tenemos recursos económicos pudiésemos terminar carreras universitarias en los años 90, y hoy eso se va a imposibilitar. El mismo caso ocurre con esta ley de base. Se desmantelan los servicios básicos. Es básico la recogida de residuos, es básica el agua, pero también se desmantelan los servicios sociales. Se desmantelan absolutamente, se le hace más difícil a un vecino de cualquier municipio de España y especialmente de Canarias el poder reclamar, por ejemplo, que su padre esté en un centro de día, porque eso ya no será competencia de los ayuntamientos. Esta ley elimina absolutamente el que los municipios de menos de 20.000 habitantes tengan
la asistencia a la emergencia social, algo que será competencia de municipios de más de 20.000, pero no los que tengan menos de 20.000. Ni siquiera la emergencia social podrá ser desarrollada en los municipios de menos de 20.000. Pero a los de más de 20.000, en el conjunto del Estado y en el conjunto de todos los municipios de Canarias, de los 88 y de los 21 de Gran Canaria, los servicios sociales ya no estarán en poder de los municipios, estarán en poder de las comunidades autónomas, que serán las que, si así lo consideran, puedan delegar en los municipios estas competencias, pero teniendo en sus presupuestos, en los presupuestos de las comunidades autónomas, las partidas económicas asignadas a los servicios sociales de los 88 municipios, en el caso de Canarias, en el caso de nuestra isla, de los 21. Eso es un desmantelamiento efectivo de los servicios sociales. Es la apertura a que solamente puedan acceder a servicios básicos como la atención a las personas mayores, centros de atención al drogodependiente, etcétera, aquellos que lo puedan pagar, dejando fuera algo que para el Partido Socialista es clave, y es la asistencia a los más desfavorecidos. Esta ley lo que pretende es justamente lo contrario, favorecer a los más favorecidos y desfavorecer a los más desfavorecidos. Es como propuesta de ley inasumible por un Estado de Derecho plural, y por tanto nos queda la salida, primero, de que demostremos que esta ley no es constitucional, y segunda, que esto solamente sale adelante por el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular, y ahí se demuestra su cariz ideológico. Qué triste que recordemos ahora que la anterior ley de base salió después de la transición buscando el consenso entre partidos de derecha, de centro y de izquierda en este país, y hablo también como responsable municipal, pidiendo durante 30 años que hubiese una nueva ley que clarificase las competencias y que diera a los ayuntamientos las partidas económicas para los servicios que prestan a los ciudadanos. Lo que tengamos este último viernes sea precisamente lo contrario, el vaciar a los ayuntamientos de competencia y, lo que es peor, y es lo que yo quiero subrayar mi intervención, hacer que los vecinos tengan más dificultades para solucionar sus problemas. Es tremendamente perjudicial para España, pero especialmente perjudicial para Canarias y, por tanto, también para la isla de Gran Canaria. Me gustaría, porque hasta ahora no lo he visto, escuchar con contundencia la defensa de los vecinos que van a tener peores servicios y más alejados que los que hasta ahora han tenido, después de años de conquista de derechos sociales, repito, especialmente para los más desfavorecidos. La antigua ley de bases, en sus primeros párrafos, hablaba de la autonomía local para la decisión de los ayuntamientos. Esta ley todo lo supedita a la sostenibilidad financiera o sostenibilidad económica y estabilidad financiera. Le da un poder a los interventores absoluto, incluso con enviar los reparos pertinentes que así considere para la fiscalización. Y nos parece perfecto de los representantes públicos. Pero el problema es que esta ley deja sin absoluta autoridad a los alcaldes y a los concejales. Entonces sería bueno que lo que ha dicho el secretario general de Gran Canaria, que asuma esa responsabilidad, que abandere, que encabece una lucha institucional que afectan a la vida municipal. Eso es lo que quería hacer el Cabildo de Gran Canaria y eso es lo que no le hemos oído decir en todo este tiempo. Es verdad, está metido en algunas batallas también ideológicas, pero nunca, ninguna de ellas, en defensa de los intereses de los ciudadanos de esta isla. Y esto efectivamente lo es, insisto, porque hablamos de servicios esenciales que hoy están asumidos por muchos ayuntamientos.